Can Yaman y Demet Özdemir. Otra vez la tensión a tope. No me digáis que no os habéis enterado de lo último que está pasando entre estos dos. Es que no paran de dar que hablar. Pero mirad, la cosa va más allá de una simple rabieta o un enfado pasajero. Yo, para ser honestos, creo que hay una razón oculta, algo que no nos están contando y que está ahí, latente, haciendo que cada aparición pública sea una mina terrestre. ¿Y cuál es esa razón? Pues los celos. Sí, habéis oído bien. Celos de los gordos. Y no me refiero a que uno esté celoso del otro por tonterías. No. Esto tiene pinta de ser algo más profundo. Pensad en todo lo que han vivido juntos. La fama que explotó, el éxito arrollador de Erkencicus, que los catapultó al estrellato mundial. Eso crea una conexión brutal, ¿no creéis? Y cuando esa conexión se rompe o se pone en pausa, se abren heridas. Lo que yo creo que está pasando es que Can, quizás, todavía no ha superado del todo lo que tuvo con Demet. Y ahora, cuando ve que ella avanza, que está en otras cosas, que quizás tiene nuevas ilusiones, ¡boom! Ahí saltan las alarmas. No puede evitar esa sensación de que mi Demet está haciendo vida sin mí, ¿me entendéis? Y eso para un hombre con su ego y su temperamento tiene que ser durísimo. Y Demet, pobre, se encuentra en medio. Por un lado, entiendo que quiera seguir adelante y rehacer su vida profesional y personal. Pero por otro, se ve acosada por esta sombra de Can, por las especulaciones constantes, por la presión mediática. Imaginaros el agobio. Cada vez que la ven con alguien, o que se rumorea algo, seguro que Can está ahí, en su cabeza, o peor aún, dando señales. Muchos dicen que es solo postureo para las cámaras, que se aprovechan de su antigua fama. Pero yo sospecho que hay más miga. Cuando hay tanta química en pantalla, cuando la gente se enamora de una pareja ficticia que luego parece real, esas emociones a veces se filtran a la vida real. Y luego cuando las cosas se tuercen, pues esa intensidad se convierte en tensión. Y no olvidemos el factor Can Yaman. Este hombre tiene una personalidad arrolladora, un torbellino. Cuando quiere algo, lo quiere con locura. Y si siente que ha perdido algo valioso, como lo fue Demet para él en su momento, no se va a quedar quieto. Va a intentar recuperarlo, o al menos, va a dejar claro que sigue ahí, que no se olvida. Y eso en un mundo tan mediático se convierte en un espectáculo. La última vez que los vieron juntos, o mejor dicho cerca, se notaba la incomodidad. Era como si intentaran disimular, pero la tensión se palpaba en el aire. Can con esa mirada intensa que le caracteriza, y Demet intentando mantener la compostura. Vamos, que cualquier cámara indiscreta captaría ese momento y lo convertiría en noticia mundial. Y claro, esto afecta a Demet. Ella está en un momento de consolidar su carrera, demostrar que vale por sí misma, no solo como la chica de Can Yaman. Y tener a Can revoloteando cerca con esa energía que tiene, puede ser contraproducente. Puede desviar la atención de lo que realmente importa, que es su talento. Por eso digo, la razón oculta de estos celos, de esta tensión que desata todo este revuelo, es esa conexión que tuvieron y que Can, quizás, no ha terminado de soltar. Y Demet, atrapada en medio, intentando labrarse su propio camino. Es un cóctel explosivo y nosotros, desde fuera, solo podemos especular. Pero una cosa está clara, esto no ha terminado, ni mucho menos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman sigue enamorado de Demet Özdemir y por eso provoca esta tensión, o es solo una estrategia para mantenerse en el foco mediático?